¿Cuáles son algunos hechos locos de la Segunda Guerra Mundial que conoces? La 13ª División de Fusileros de la Guardia Soviética, una de las unidades en la batalla de Stalingrado, sufrió un 30% de muertes en el primer día de combate. Solo 320 de los 10.000 soldados originales sobrevivieron a toda la batalla. Mi abuelo luchó en Francia en la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos. Durante una batalla, una niña fue asesinada a tiros. Tomó su cuerpo, dejó la batalla, fue al pueblo cercano y fue de puerta en puerta para averiguar dónde vivía. Él la devolvió a sus padres. Después de la guerra, llamó a su hija, mi madre, Tana, en honor a esa niña. Solo alrededor del 4% de los londinenses utilizaron las estaciones de metro como refugios antiaéreos en el Blitzkrieg. Alrededor del 40% usó refugios Anderson debajo de sus jardines traseros o refugios tipo jaula en sus hogares. El resto se quedó en sus habitaciones habituales y esperaba lo mejor. La historia de los hermanos Göring es alucinante. No puedo creer que Hollywood no haya hecho una película al respecto. Hermann Göring era un miembro de alto rango del Partido Nacionalsocialista. Fue jefe de la Luftwaffe y fue designado para ser el sucesor de Hitler después de que el mundo fuera conquistado y Hitler finalmente muriera. Su hermano era Albert Göring. Albert era incondicionalmente antinazi. Albert vio el régimen por lo que era: brutal, horrible, racistas asesinos. Se opuso especialmente al trato del pueblo judío. Albert en realidad usaría el hecho de quién era su hermano para salir de problemas por ayudar a los judíos a escapar. Hacía cosas como conducir un camión de transporte a los campos o guetos donde estaban recluidos y exigir que le asignaran trabajo a varias personas o cualquier excusa que pudiera dar. Cuando encontraba resistencia, soltaba: ¿sabes quién es mi hermano? Ahora tráelos a mí. Luego los llevaría a un lugar seguro y los liberaría. Una vez vio a un grupo de mujeres judías obligadas a fregar una calle, así que saltó sobre sus rodillas y se unió a ellas. Cuando el oficial alemán se dio cuenta de quién era, el fregado se detuvo. Hizo muchas cosas como esta: salvar a los judíos de una muerte casi segura, desafiando a la fiesta, desafiando a su hermano, nuevamente, usando la influencia política de sus hermanos para descarrilar los objetivos alemanes. Es jodidamente salvaje. Lo capturan al final de la guerra y lo van a matar con los otros cautivos, porque por supuesto, el hermano de Göring debe ser escoria alemana. Por pura suerte, una persona a cargo de procesar su papeleo de terminación fue un judío que salvó. Esa persona habló, y muchos otros lo hicieron, y fue puesto en libertad. Es una historia jodidamente loca. Está documentado en un libro llamado Göring and Göring. Tsutomu Yamaguchi estaba en un viaje de trabajo a Hiroshima cuando estalló la bomba atómica. Luego regresó a su trabajo y a su casa en Nagasaki. Estaba describiendo la explosión a su incrédulo jefe cuando estalló la bomba de Nagasaki. Sobrevivió a los 2 bombardeos atómicos. Leí en alguna parte que las pérdidas de Rusia fueron tan grandes en la guerra que la disminución de la población de los años 60 y 90 fue el resultado directo de los soldados muertos porque los niños que debían nacer durante estos periodos nunca nacieron. Mi abuela ahora tiene casi 99 años y lo que me desconcierta es cuando habla de cómo durante la guerra sintió que vivía en un país solo para mujeres. Habla sobre cómo pasaba días o más sin encontrarse con un solo hombre y ella y sus amigas podían usar los lindos autos de sus novios todos los días para salir y divertirse juntos mientras sus novios estaban en guerra. Winston Churchill tenía una máscara de oxígeno para volar en aviones hecha especialmente para el que le permitía fumar cigarros mientras tenía puesta la máscara. No hubo café en las principales ciudades alemanas durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial debido a la interrupción de las líneas de suministro, pero compensaron la falta de café cambiando a chocolate relleno de metanfetamina. Cuando estaban en retirada, los alemanes ponían trampas explosivas en las paredes y las dejaban ligeramente torcidas. Hicieron esto para incitar a los oficiales a enderezarlos y provocar una explosión. Mi papá era un artillero de cintura de 19 años en un B-17 en la 8ª Fuerza Aérea. Se hacían llamar The Lucky Bastards Club. El 75% de esos tipos no regresaron. Voló 25 misiones sobre Alemania desde una base aérea inglesa. Contaba grandes historias. Dijo que solía apilar chalecos antibalas a su alrededor para evitar que la metralla de los cañones antiaéreos lo arrasara. Hace frío a 5000 metros. Solían orinar por las puertas de la bahía de bombas. El pene de un hombre tocó el metal frío y se atascó. Los otros chicos tuvieron que orinar sobre él para que se despegara.
Los únicos dos países de América Latina que enviaron oficialmente tropas al extranjero para luchar fueron México y Brasil. México envió un escuadrón de pilotos que se destacaron en Filipinas en particular, mientras que Brasil envió a Europa 25.000 soldados que lucharon en Italia. En el norte de Italia, se ordenó a los brasileños que avanzaran hacia una ciudad controlada por los alemanes, apoyados por una fuerza estadounidense y partisanos italianos. Tomaron la ciudad en la batalla de Coyecchio y luego tomaron la iniciativa para avanzar rápidamente hacia el norte y aislar a una división de infantería alemana. Los alemanes estaban usando esta área como un punto de reunión para organizar una retirada de combate de regreso a Italia, pero los brasileños los mataron o capturaron a todos en su lugar. En 3 días mataron a 500, capturaron a 15.000, incluidos 2 generales, y tomaron 1.500 vehículos y 80 pistolas. La idea de una retirada de combate era quizás un poco fantasiosa y la ciudad tenía poco valor estratégico, pero, sin embargo, la batalla contribuyó a que el resto del ejército alemán en Italia se rindiera solo 4 días después. Muchos miles de otros latinoamericanos también lucharon bajo banderas aliadas y varios países participaron en las batallas del Atlántico y el Pacífico Sur. De hecho, el barco más pequeño en hundir un U-Boot se llamó CS-13, un patrullero de 83 pies que hundió el U-176 en mayo de 1943. Fue operado por la Marina cubana. En el teatro de guerra africano, ambos lados usaron tanques falsos. Algunos estaban hechos de madera. Estaban acostumbrados a parecer mucho más grandes que la fuerza opuesta. En algunos casos colocaron siluetas en lugares para que pareciera que estaban allí, pero estaban a kilómetros de distancia. Mi abuelo sirvió en el frente occidental y, menos de una semana después de llegar a Francia, los alemanes capturaron su unidad. Estuvo en un campo de prisioneros de guerra por menos de 24 horas, terminó escapando cuando la resistencia francesa asaltó el campo. Pasó la mayor parte de la guerra escondido con la resistencia francesa. Me ha dicho que esto consistía principalmente en fumar y beber en el bosque y jugar al golf la mayoría de las noches con palos y pelotas tallados a mano. Cerca de París, el piloto Bill Overstreet y su escuadrón estaban en una misión de escolta cuando fueron atacados, lo que lo llevó a enfrentarse a un piloto de combate alemán en una pelea de perros cuando el alemán intentó perder a Overstreet volando sobre París, donde los alemanes tenían antiaéreos, pensó que lo perdería. Overstreet siguió persiguiéndolo cuando el alemán trató de perderlo intentando un movimiento loco al volar debajo de la Torre Eiffel, lo que Overstreet también hizo como un maldito lunático, por lo que allí está enfrentando fuego terrestre de soldados y cañones antiaéreos y Overstreet todavía lo derribó y lograron escapar. Posiblemente fueron los 2 únicos pilotos de caza en el mundo que volaron a través de la Torre Eiffel durante el combate. Los pilotos de combate de la Segunda Guerra Mundial en general de todos los condados estaban básicamente locos, no tenían ninguno de los instrumentos que tienen los pilotos ahora y básicamente volaban solo con sus ojos y un radar básico, necesitaban un tipo especial para enfrentar ese desafío. Los pilotos de combate tenían un extraño respeto mutuo a regañadientes incluso cuando intentaban matarse unos a otros en el aire. Una mujer con una radio rota que solo podía reproducir la radio británica fue sentenciada a prisión por escuchar las transmisiones del enemigo. Tenía un técnico para solucionar el problema, pero escuchó una transmisión de noticias que era de vital importancia y le dijo a su vecina, sin embargo esta la denunció. La transmisión de noticias de vital importancia fue que el hijo del vecino no murió cuando su barco se hundió, sino que fue capturado por los británicos y estaba recluido en un campo de prisioneros de guerra. Puta desagradecida. A Roosevelt realmente no le importaba quién fuera su vicepresidente en su último mandato a pesar de que prácticamente ya se estaba muriendo. Los funcionarios del partido eligieron a Harry Truman y Roosevelt casi nunca lo incluyó en la toma de decisiones, incluso después de haber sido elegido. Cuando Roosevelt murió un par de meses después de su mandato, Truman no estaba realmente al tanto de lo que estaba sucediendo exactamente con el poder ejecutivo y el final de la Segunda Guerra Mundial. Un par de meses después, lanzó las bombas atómicas sobre Japón. Había un sacerdote polaco llamado Max Kolbe. Dirigía una de las iglesias más grandes del mundo en ese momento. Cuando la Iglesia Católica entró en un pacto con la Alemania de Hitler, protestó y convirtió su iglesia en un refugio para judíos, homosexuales y eslavos. Esto funcionó bien hasta que Alemania se apoderó de Polonia. Luego, fue enviado a Auschwitz. Mientras estuvo allí, tomó los castigos de otras personas y, finalmente, también tomó la pena de muerte en nombre de otra persona. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Lo hicieron santo.
Los británicos tenían un radar rudimentario que les permitía derribar aviones de noche. Para ocultar el hecho de que la tecnología existía, publicaron propaganda de que los artilleros que comían zanahorias ayudaban a su vista a dar cuenta de la precisión por la noche. Comer zanahorias no mejora la vista. Operación Mincemeat. La inteligencia británica tomó el cadáver de un vagabundo inglés, lo vistió como un piloto aliado con correspondencia falsa con información falsa sobre la invasión de Sicilia y lo arrojó a la costa española para que las autoridades españolas lo mostraran a la inteligencia alemana. Como resultado, los alemanes alejaron los refuerzos de Sicilia y la invasión fue mucho más fluida de lo previsto. Toda la historia de Ted Roosevelt Jr. Era un titán multimillonario de la industria y lo dejó todo para servir en la Segunda Guerra Mundial. Era el subcomandante de la legendaria Primera División de Infantería bajo el mando del general Terence Allen, quien había recibido un disparo en la cara en la Primera Guerra Mundial. Roosevelt lideró fuerzas a través del norte de África y Sicilia, donde entró en la lista negra de Patton, algunos por una buena razón, otros no, y terminó fuera de la guerra. Estaba tan decidido a regresar a la guerra que terminó liderando a los soldados en la primera ola de desembarcos en Normandía en Utah Beach y fue el único general en hacerlo. Después de eso, recibió una segunda estrella, una medalla de honor y el mando de una división de infantería, pero nunca llegó a ver nada de eso porque cayó muerto de un infarto en Cherburgo. Después del desembarco de Normandía, un hombre coreano que luchaba por los alemanes fue capturado por los aliados. La cuestión es que en realidad era un prisionero de guerra ruso reclutado que fue presionado para el servicio. La otra cosa es que en realidad era un prisionero de guerra japonés que fue presionado en servicio por los rusos para luchar contra los alemanes después de que los rusos lo capturaron de los japoneses que lo reclutaron primero. En la noche del 24 de marzo de 1944, Nicolás Alquemade, de 21 años, estaba regresando de un ataque con 300 bombarderos en Berlín con su Avro Lancaster. Sin embargo, su bombardero fue atacado por un caza nocturno alemán y se incendió y comenzó a perder el control. Debido a que su paracaídas se había incendiado y, por lo tanto, estaba inservible, Alquemade saltó del avión sin él, prefiriendo morir por el impacto en lugar de morir quemado. Cayó desde 5.500 metros. Su caída fue interrumpida por pinos y una suave capa de nieve en el suelo. Podía mover los brazos y las piernas y solo sufrió un esguince en la pierna. El Lancaster se estrelló en llamas, matando al piloto Jack Newman y a otros 3 miembros de la tripulación. Están enterrados en el cementerio de guerra de Hannover. Posteriormente, Alquemade fue capturado y entrevistado por la Gestapo, quienes inicialmente sospecharon de su afirmación de haber caído sin paracaídas hasta que se examinaron los restos del avión. Los alemanes dieron a Alquemade un certificado que atestiguaba el hecho. Fue un célebre prisionero de guerra antes de ser repatriado en mayo de 1945. No es realmente un gran hecho, pero mi abuelo dirigió un grupo de hombres detrás de las líneas enemigas durante la batalla de las Ardenas para cortar las comunicaciones y fue el único hombre que logró regresar con vida después de una misión exitosa. No se les permitía disparar armas por lo que el combate era cuerpo a cuerpo. Nunca habló de eso, así que la única razón por la que sé eso es que Patton le escribió una carta a mi abuela diciendo que era el hombre más valiente que había conocido y que le otorgaron una estrella de plata por ello. Todavía tengo la carta, mi abuelo falleció el año pasado. Las brujas de la noche. Las mujeres piloto de la URSS que volaban aviones de entrenamiento de la Primera Guerra Mundial bombardeaban las trincheras alemanas por la noche apagando sus motores, deslizándose sobre las trincheras para hacer el bombardeo, luego saliendo de la cabina y reiniciando el avión girando la hélice manualmente, desde las profundidades del infierno en silencio. Historia de mi abuelo. Durante la Navidad él y sus compañeros soldados, alemanes, y los rusos no se dispararon entre sí. En cambio, pasaron un buen día juntos y les contaron historias de sus familias, bebieron vodka juntos, etc. Después de Navidad, bueno, ya conocen la historia. Además, antes del final de la guerra, los rusos lo encarcelaron. De alguna manera se las arregló para irse de allí y fue a pie todo el camino hasta los estados balcánicos y de allí de regreso a Alemania. Cuando regresó a casa, lo primero que hizo fue tomar la foto de Hitler de la pared y destruirla violentamente. ¿Adivina qué pasó después? Su hermana estaba molesta y llamó a las SS. Eso debe haber sido bastante corto antes del final de la guerra. Escuché 2 historias sobre Gurkes de mi abuelo.
Primero, en cualquier área donde se desplegaron Gurkes, se advirtió a los soldados aliados que nunca usaran el casco de un enemigo para reemplazar el suyo si se perdía o se dañaba. La razón de esto es que los Gurkes se arrastraban detrás de los soldados en la oscuridad y palpaban la forma de su casco para determinar de qué lado estaban. Si estabas usando el equivocado, eras hombre muerto. Segundo, una historia de compañero a compañero. Aparentemente, dicho compañero entró en el campamento y uno de los jefes estaba gritando a un par de Gurkes. Cuando preguntó al respecto más tarde, resultó que estos dos estaban patrullando y encontraron un campamento enemigo. Para reírse, se colaron en una tienda de campaña con 3 hombres durmiendo en ella, decapitaron al hombre del medio y dejaron su cadáver sosteniendo su propia cabeza y luego se escabulleron de nuevo para que los otros 2 hombres tuvieran una sorpresa cuando despertaran. Jan de Celis-Lanchamps fue un piloto belga que volaba para los británicos y descubrió que los alemanes habían ejecutado a su padre en la Bélgica ocupada. Entonces, después de una misión de escolta, hizo un viaje lateral e hizo un ataque en solitario contra la sede de la Gestapo en Bruselas, dejándose caer al nivel del suelo frente al edificio y ametrallándolo. Mató al comandante local de la Gestapo junto con un oficial de las SS y el equipo de antiaéreo en el techo. Luego hizo una vuelta de la victoria lanzando banderitas belgas por la ventana. Y pasó por el lugar de su sobrina y dejó caer una gran bandera. Luego se fue a casa. Fue degradado por violar sus órdenes y le dieron una medalla por lo que hizo mientras violaba sus órdenes.